La nueva Asamblea Nacional con diputados elegidos del 17 de febrero se instaló el día 14 y muy pronto empezaron las polémicas. Henry Cucalón, asambleísta por el Movimiento Madera de Guerrero, está hoy aquí en la República.es. Abogado, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, gracias. Agradeciendo la oportunidad de estar presente y poder expresarme a través de tan distinguido medio. Muchas gracias por estar aquí. Abogado, las primeras decisiones de la nueva administración de la Asamblea Nacional fue que los asambleístas nuevos, usted entre ellos, no podrán debatir la ley de comunicación, sino tendrán que ir a levantar la mano y nada más que eso. ¿Qué dice usted? Me llama la atención esa posición oficialista, inclusive ya ha sido de manera públicamente manifestada por la presidenta, la señora Gabriela Rivadeneira, en el que sentido que para mí este es un nuevo periodo legislativo. Entramos a foja cero, por así decir, en términos jurídicos. La mayoría oficialista lo toma como que es la continuidad del periodo anterior, sin prejuicio que tengan efectivamente mayores legisladores. Pero nosotros creemos, como representantes de la sociedad, porque eso es lo que somos ante el Parlamento ecuatoriano, que se necesita tratar estos proyectos tan importantes como en este caso es el tema de la ley de comunicación, el tema del Código Penal Integral, que son parte prioritaria de lo que requiere el pueblo. Más si en este sentido, en la ley de comunicación, esto merece un debate a nivel de sociedad en pleno. Estamos de acuerdo que la consulta popular y también el mandato de la Constitución de Montecristi da que se debe tener una ley, pero en el mandato no está el contenido de la misma. Entonces, ante esta nueva situación, con nuevos representantes, inclusive también del Partido Alianza País, que tienen derecho a saber qué son los presupuestos, cuáles son los conceptos en que versa esa ley, por ejemplo, que es tan importante, que se vuelva a debatir. Este no es un tema, don Jorge y queridos televidentes, esto no tiene que ver solamente con un tema de un número, porque si fuera por un número, simplemente se aplasta un botón, se aprueba la ley y viva la fiesta. Y ese no es el tema. ¿Por qué? Porque se habrán cumplido con formalidades legales, pero esa norma jurídica no tendrá legitimidad por no haber sido tratada a nivel de este nuevo cuerpo legislativo por la sociedad en pleno y por tanto carecerá de eficacia, será inaplicable y será solamente la voluntad del poder político de turno, en este caso del Ejecutivo, de querer interpretar esa norma como quisiera y ya sabemos en qué línea va, en una línea de amedrentamiento hacia los medios de comunicación. Pero la nueva presidenta de la Asamblea ya dijo que así se hará. Y esta debe ser una orden del señor Correa. ¿Qué harán ustedes, los diputados de oposición? Lo escuché. Manifestaremos nuestra posición en el sentido que se tiene que debatir. Este es un tema neurálgico para la sociedad ecuatoriana, para el futuro de las instituciones republicanas en nuestro país. No puede ser que algo tan importante que nos atañe a todos, no solamente a los comunicadores sociales o a los propietarios de medios de comunicación, sino a la sociedad en pleno, a la ciudadanía, porque tiene que ver con derechos de libertad, como es la libertad de expresión, de opinión, de asociación. Es importante que se lo trate. Sí. Inclusive, yo le cito un tema, ¿hasta qué punto el acuerdo ético-político que conllevó el primer borrador de la ley debe estar hasta cierto punto vigente? Yo le escuché al señor presidente de la Asamblea anterior, el señor arquitecto Fernando Cordero, la necesidad de incluir una superintendencia de comunicación. Yo me hago la pregunta, don Jorge, ¿eso está directamente para la votación? Porque no se encuentra en el documento. ¿O esperarán aprobar por aprobar y que sea a través de un veto que se incorpore la figura de la superintendencia? Claro. Desarrollemos el concepto, a lo mejor es válido. Mire que no estoy adelantando criterios, pero es un nuevo concepto que no está en el proyecto que se encuentra ahorita. Obviamente, todo eso está clarísimo, pero mi pregunta es, si es que la señora Rivadeneira, el día que ese tema sea incluido en el orden del día, dice, votamos, ¿qué harán los diputados de oposición? Pondré de manifiesto mi posición jurídica, mi posición política, porque tendrá que inclusive quedar registrado no solamente para la historia legislativa, sino para conocimiento del pueblo ecuatoriano. Si ya se vota directamente, y es indudable que tienen los votos para hacerlo, y se lo aprueba, bueno, quedará en la conciencia de ellos que esto no fue fruto, insisto, de un debate ante el pueblo ecuatoriano, e inclusive con la legitimidad que ostentan los nuevos legisladores, inclusive lo de ellos. ¿Qué pasará después? Yo quiero ser pragmático también y tengo claro al punto que usted va. Será importante ahora como legisladores, como representantes y como fiscalizadores del poder político, en el supuesto no consentido que eso ocurriera, ver cuál va a ser la aplicación, cuál va a ser la práctica
justamente que se va a tener de esa ley. Parece que es claro, abogado, que este procedimiento que anunció la señora Rivadeneira, o sea, los nuevos asambleístas van y levantan la mano y nada más, no debaten, parece que va a ser, o teme usted que vaya a ser la futura práctica política en el Congreso. Ojalá que no sea así, porque la razón de ser de un órgano legislativo, de este Parlamento, justamente es un gran debate de ideas, presuponiendo y respetando que hay una mayoría que tienen ellos, pero debe enriquecerse esos conceptos para poder trabajar de mejor manera. Inclusive, yo rescato, hay nuevos legisladores también, casi la mitad de esa bancada oficialista también es nueva, querrán poner cuáles son sus elementos, como nosotros también queremos ponerlo. Eso para mí es consustancial. Mire que ya no solamente lo veo desde el punto de vista jurídico, que para mí es un nuevo periodo legislativo. Claro, eso está clarísimo, pero sino que lo veo desde un punto de vista más inclusive de carácter práctico, de un carácter más de conocimiento en ese sentido. Pero lo que yo le estoy pidiendo es un pronunciamiento político, es decir, si es que esa va a ser la práctica, como la anunció la señora Rivadeneira, la oposición se limitará a decir, no, esto no es democrático, hay que enriquecer las ideas con el debate, o tomarán una medida como, por ejemplo, como se ha hecho en los países en los cuales también ha habido un intento de abuso en ese sentido, de abandonar la sesión, por ejemplo, o de buscar instancias internacionales para denunciar ese atropello. Mire, es que habría que diferenciar cuando el atropello es a la norma jurídica en sí, o el atropello es en cuanto a un concepto de inaplicabilidad legal o que sea de carácter inconstitucional. Sí, en el proyecto de ley de comunicación, por citar un ejemplo, porque estamos enfocados en aquello, pese a la mayoría que tienen y pese a que solo querrían votarla y aprobarla, se encuentra en contradicción, se encuentra en franca violación o que conculque un derecho constitucional, no solamente que cabe en ese momento el debate y la protesta, sino que cabe las respectivas demandas de inconstitucionalidad y, ¿por qué no?, llevarlas a instancias internacionales que nuestro propio ordenamiento jurídico reconoce. Eso sí, a la par de hacer elevar nuestra voz, de juntarnos con la sociedad civil, porque ya el tema y la discusión sobrepasaría el tema del Congreso Nacional, de la Asamblea. Tendríamos que empoderarnos como ciudadanos, como comunicadores, como sociedad civil, en todos sus aspectos, para poder poner un detente a lo que sabemos cuál es la visión que quiere el poder político de turno aplicar por esa ley. Yo le voy a poner un ejemplo, Jorge. Muchos artículos serán de mera lógica, pero el problema es cuál es la visión que se tiene para aplicarlo. Lo hemos conversado algunas veces. En la actual ley que rige, que es de la época de la dictadura militar y que en muchas normas se encuentran inaplicables con nuestra actual norma constitucional, en ninguna parte existe prácticamente ese sí, linchamiento mediático que se utiliza para a través de cadenas replicar diariamente una posición política del poder político. Replicar no existe en ninguna ley. Replicar no, porque no hay réplicas. Lo que hay es ofender, insultar, agraviar. Tampoco está, y no me sorprendería que lo quieran seguir aplicando. Ya. Ahora, abogado Cucalón, la oposición, los pocos asambleístas que con este método tan especial con que se hizo la elección del 17 de febrero representan a los grupos de oposición, ¿están unidos o cada uno, cada diputado y cada movimiento dispara por su cuenta? Mire, si nos referimos a la formación, por ejemplo, de un bloque legislativo, no hay un acuerdo puntual en eso. Sin embargo, estoy convencido que en este tipo de temas, que son la conjunción de ideas, si uno es consecuente y coherente con una plataforma de servicio de toda la vida que se vio reflejada en una campaña electoral, estoy completamente seguro que se va a ver reflejado en esas posiciones. Yo escuché, por ejemplo, al señor diputado Luis Fernando Torres del movimiento Cambio de Tungurahua en la misma línea que estamos manifestando, que se debe volver a debatir. Le escuché, por ejemplo, al asambleísta Mae Montaño del movimiento Creo, también respetando estos criterios. Entonces estoy convencido que en esa línea se podrá actuar. Ya, pero ¿por qué no están unidos? Estamos unidos en este tema, por ejemplo. No, pero ¿por qué no han formado un bloque de oposición? Conceptual. Hay diferencias conceptuales que les impiden unirse. ¿Perdón? Hay diferencias conceptuales que les permiten unir, que les impiden unirse. Conversando ninguna. En el tema que estamos tratando. Ya, pero no solamente en el tema de la ley Mordaza, digo en todos los temas importantes para el país, porque en esa asamblea se van a aprobar leyes que pueden ser muy importantes, muy significativas en la vida del país. Yo estoy convencido que cuando tratemos estos conceptos
cuando veamos temas, por ejemplo, que atañen a las ciudades con la descentralización y la autonomía, o a través del presupuesto general del Estado, si se llegara a atentar contra las rentas de las ciudades del país, cuando se refiere a conceptos de modelos económicos como la defensa de la economía social de mercado, por ejemplo, y el tema del Código Penal Integral. Estoy plenamente convencido que habrá una conjunción de ideas y eso se verá reflejado en las votaciones y en las conversaciones que sustenten esas votaciones. Ahora, toda esta entrevista la ha efectuado sobre el supuesto de que usted y el Movimiento Madera de Guerrero están en la oposición. La pregunta es, ¿lo están en realidad? Mire, oposición a las personas no existe. Hasta ahorita no hay un planteamiento. No, estoy hablando de oposición política. En un supuesto legislativo. Lo que haya que apoyar, se apoyará. Aquí hay que ser pragmáticos, lo que nos interesa es el desarrollo del país y el beneficio de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Una oposición declarada por oposición, hay que tener cuidado con esas palabras. Hay una divergencia de criterios, se ha manifestado por nuestra trayectoria política, por lo que se ve en la campaña, es público y notorio, y se verá reflejado en el momento de la asamblea. Pero declararse por oposición, ese no es tampoco el... O sea, eso de apoyar lo que se haya que apoyar y oponerse a lo que haya que oponerse es parte del acuerdo entre el presidente Correa y el alcalde Nebot. No hay ningún acuerdo, don Jorge y televidentes, en ningún sentido. ¿No hay acuerdo? Bastante llamado a la atención, traído de los cabellos, por un acuerdo en que todos los días critican lo que nosotros consideramos que se ha efectuado con eficacia, solidaridad y honestidad en beneficio de las grandes mayorías del pueblo guayaquileño, y sin embargo nos critican, denostan con un estilo bastante particular, no respetando en este sentido la representatividad que se tiene por parte del alcalde Jaime Nebot y el liderazgo que tiene el pueblo guayaquileño. No hay ningún acuerdo. Hay que también ser fríos en el análisis, en el sentido de que hay cosas que deberemos estar en común acuerdo porque le benefician al pueblo ecuatoriano. En ese sentido no veo ningún problema. No hay que llegar a esos extremos de antaño, esos sectarismos que el pueblo ecuatoriano quiere y que se vio reflejado en algunos discursos el día inaugural, o tanto que hablan del pasado, que yo no quisiera regresar, como cuando algún parlamentario dijo hace algunos años, imagínense, soberana tontería, como que gobernaremos de la oposición. Ese tipo de cosas no le interesan al pueblo, esa no es la línea. Hay una línea, en mi caso, creo, propositiva, firme en la defensa de los conceptos, los postulados de tesis que me han llevado al Parlamento, porque los represento, aquí soy mandatario. Ahora, parte de ese acuerdo que se dice que hay algunos indicios que parecen confirmarlo, es que el alcalde Nebot no va a ir a la reelección para facilitar que un candidato del gobierno del señor Correa tome la alcaldía de Guayaquil. Cuéntenos algo al respecto. No, yo no creo. Primero, no hay ningún acuerdo. Dos, en el acuerdo ganan dos partes, pues yo no entiendo qué tipo de acuerdo puede ser ese de ahí. El alcalde Jaime Nebot, líder de la organización política, ha sido bastante claro, se encuentra en un dilema conceptual, en el sentido que si bien es su deseo, y lo manifestó el día que ganó su tercer mandato con el 70% de votos en abril del 2009, de retirarse de la vida política, me explico, por su bien ganada tranquilidad, su espacio familiar y sus cosas particulares, cree en este momento, está convencido por todo lo que estamos viendo, que todo lo que se ha hecho a favor de la ciudad de Guayaquil, de los más pobres, de la clase media, y lo que falta aún... ¿Podría concretarme la respuesta, por favor, abogado? Estarse viendo en peligro por todo lo que se ha manifestado de ciertos sectores que quieren desconocer lo que se ha hecho. Entonces, el alcalde ha manifestado que en los próximos meses dará una respuesta en ese sentido, si ojalá, como es el pedido mayoritario del pueblo guayaquileño, puede optar por una nueva elección y poder ir sirviendo al pueblo aquí de Guayaquil. ¿Usted quiere que vaya a la reelección? Peor de ese sentido. ¿Usted quisiera que vaya a la reelección Nebot? ¿Perdón? ¿Quisiera que Nebot vaya a la reelección? Sí, yo sí quisiera que lidere todavía. ¿Y cree que Nebot está en esa línea? Quisiera el resultado a ser muy favorable a la tesis que él pregona. ¿Cree que el alcalde va en esa línea, que va a ir a la reelección? Creo que sí, creo que su alto sentido de responsabilidad lo está haciendo meditar. Claro, él al ser consciente del valor de su palabra, de su credibilidad, que es el mayor activo que tiene como político, tiene que ser muy consecuente en el razonamiento y la motivación del por qué tomar esa decisión. Este no es solamente un asunto electoral, es una persona que tiene 30 años en política, insisto, es coherente, ya hizo lo que tiene que hacer, entró por la puerta grande a la historia de Guayaquil y de la patria. Entonces, en ese sentido, tiene que llenarse las motivaciones suficientes para poder explicarle al pueblo ecuatoriano y guayaquileño en particular por qué su deseo seguir. Cuando el abogado Nebot anuncie si es que va o no va a la reelección, sabremos si es que en realidad hubo o no hubo ese acuerdo entre Correa y Nebot que tanto se comenta. Abogado Cucalo, muchas gracias por haber estado aquí en la República.es. Buenos días. Gracias.
Henry Cucalón, asambleísta del movimiento Madera de Guerrero.